Si utilizas el CRM de ActiveCampaign para manejar todos los embudos y las oportunidades comerciales, seguramente habrás notado que puede haber una diferencia muy grande entre un contacto, la información y la información de un deal. Eso se puede corregir siguiendo esta práctica que te voy a explicar en este tutorial. Sucede mucho que una vez tienes los deals o los tratos creados, pues bueno, empiezas a actualizar los tratos y los contactos empiezan a tener información diferente. Entonces lo que está en un contacto no es lo que está en un deal y viceversa. Para evitar esto, la parte más sencilla es simplemente utilizar la misma fuente de información y alojar todo sobre los contactos. Entonces la ficha de contacto con la del deal no coincide a nivel de problemática, cambias la info del contacto pero no se actualiza la del trato y cambias la info del trato pero no se actualiza la del contacto. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay una manera muy sencilla de solventarlo y es utilizando jerarquía. Básicamente que toda la información nueva se vuelque en un sitio, y que cuando esta información, la más importante, se actualice, se actualizará lo que sigue. Y la jerarquía en ActiveCampaign la da el contacto. ¿Por qué la da el contacto? Porque no puede existir un trato sin un contacto. Sin embargo, puede que hayan contactos que no necesariamente necesiten un trato. Entonces, el contacto es la pieza más importante dentro de ActiveCampaign. Y mientras mantengas actualizada la ficha del contacto, puedes mantener actualizada la ficha del deal y actualizar solamente en un solo lugar. Si todo esto de tratos, deals, embudo y CRM te suena a chino, ya hice un tutorial en su momento acerca de cómo funciona el CRM de ActiveCampaign. Bastante bueno, la verdad. Y puedes verlo para obtener contexto acerca de cómo funciona y demás. Lo tienes en la Wildmail Academy. Este video que está aquí, si abres aquí, pues bueno, hay una explicación bastante breve y precisa acerca de cómo funciona el CRM, cuáles son las prácticas que debes hacer, etcétera, etcétera, que no voy a profundizar en ello, pero tienes acceso a ese tutorial allá arriba en las tarjetas, por si quieres aprender un poco más del CRM. ¿Cómo se implementa esta jerarquía? Lo que debes hacer es que todas tus integraciones y subidas de contacto siempre apunten al contacto, nunca al deal. Usando automatizaciones siempre crearás y modificarás los deals con la info correcta y es una manera muy sencilla de mantener la información actualizada. Es decir, más allá de que tengas los tratos, vas a utilizar o vas a tratar la info en la ficha de contacto, no en la del trato. Y voy a explicar algunos casos donde pudiésemos utilizarlo. El tema es que muchos comerciales no se acostumbran a modificar el contacto, prefieren modificar el trato para ahorrar tiempo, pero bueno, esto a la larga termina siendo una mala praxis. ¿Hay alguna forma de modificar el trato y que luego modifique el contacto? Sí, pero no es nativa. ActiveCampaign no posee esa función de fábrica y hay que utilizar una herramienta externa como pudiese ser Zapier. Ahora mismo la opción sería pasar por un tercero y modificando la info de los tratos que se actualice la info del contacto. Este tutorial lo voy a dejar para una parte 2 para no hacer este demasiado extenso. Si quieres ese tutorial de cómo modificando un trato se actualice una ficha de contactos, déjamelo en la caja de comentarios y yo lo tendré en cuenta, pero de momento centrémonos en lo principal, en la jerarquía. Actualizar un contacto y que eso actualice el deal. Vamos a ActiveCampaign para verlo. Ya en nuestra cuenta de ActiveCampaign, ten en cuenta que nosotros utilizamos la versión de Wildmail, que es básicamente ActiveCampaign con beneficios adicionales. Si yo me vengo a automatizaciones, puedo crear una nueva, pero ya tengo una en blanco que voy a utilizar, que es esta automatización 1 o automation 1. Y lo que hay que hacer es abrirla. Entonces vamos a trabajar en dos supuestos, en el que un contacto es nuevo y en el que vamos a actualizar la info de un contacto. Entonces, cuando un contacto es nuevo, siempre tenemos que tener en cuenta qué información tienen cuando llegan. Podemos trabajar con las listas, las etiquetas o incluso los formularios. Yo voy a trabajar con los formularios por efecto práctico. Voy a utilizar el desencadenante se envía un formulario. Recuerda que las automatizaciones se dividen en dos, el desencadenante y las acciones. El desencadenante es las acciones que cumple el contacto, el lead, el cliente potencial, como quieras llamarlo, para poder iniciar el proceso. Una vez el proceso está iniciado, es decir, el desencadenante se cumple, vienen las acciones, que es lo que sucede dentro del sistema de forma automática. Dos patas, desencadenantes, automatizaciones. Teniendo en cuenta que voy a utilizar el del formulario, que si no sabes cómo funcionan los formularios de ActiveCampaign, hay un tutorial arriba en las tarjetas donde se explica, son fichas donde pedimos información. Se pueden crear en ActiveCampaign y el tutorial lo explica. Una vez tú creas un formulario, aquí van a aparecer todos los que tengas en la cuenta. Y aquí puedes seleccionar el que tú quieras. Imagínate que yo voy a trabajar con el de la newsletter. Una vez, eso quiere decir que la primera vez que el contacto llegue aquí va a funcionar y luego no va a funcionar nunca más, que puede que sea útil, y clico en guardar. Entonces cada vez que esto suceda yo me voy aquí a añadir una acción, me voy aquí al CRM y voy a añadir un trato. El trato va a tener el nombre del contacto, que en este caso voy a poner nombre completo.
El valor va a ser 0 porque de momento no tengo ni idea de cuánto vale y me voy a asignar este trato en round robin para que se vaya asignando de manera equitativa a cada uno de los participantes del embudo. Voy a trabajar con este embudo y en la etapa de conversation, no, vamos a trabajar en new lead. Entonces clico en guardar. Entonces, en este formulario puede que yo haya pedido más información que simplemente el nombre completo y el correo electrónico. Puede que yo haya pedido, qué sé yo, información acerca del problema, dónde viven, la ubicación, cuántos hijos tienen, qué modelo de negocio, cuánto facturan, mucha más información. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo voy a actualizar, voy aquí a clicar en CRM y voy a actualizar un campo personalizado de una oportunidad de venta. Pero principalmente para hacer esto, primero tengo que crear esos campos. Si yo vengo a nuestra cuenta y me vengo a contactos, campos, tengo diferentes tipos de campos. Tengo campos de contacto, que yo puedo crear nuevos campos para preguntar cosas nuevas en el formulario, como por ejemplo lo de la facturación o lo de los hijos. Y luego hay campos de tratos. Entonces, si tú quieres almacenar información en los tratos, debes crear campos personalizados. Ya hay un tutorial completo y bastante bueno acerca de cómo se crean campos personalizados, cuál es la diferencia entre un campo de contacto y uno de trato. Lo vas a tener arriba en las tarjetas porque no quiero profundizar demasiado para no hacer el tutorial larguísimo. Pero el objetivo es que si tú quieres preguntar información al contacto, debes tener los mismos campos de contacto en el trato. Es decir, vas a crear campos dos veces. Campos en el contacto, imagínate que quieres preguntar 3 cosas. Vas a crear campos en el trato también. Vas a crear los 3 mismos campos. Le puedes poner el mismo nombre si quieres. Una vez tengas los campos creados, y aquí estamos en la automatización, volvemos a ella, añadimos el trato, te vas a venir a CRM y vas a actualizar un campo personalizado de una oportunidad de ventas. Lo vas a abrir y luego vas a buscar los campos del CRM, de los tratos que quieres actualizar. Imagínate que quieres actualizar, por ejemplo, el sitio web. ¿Vas a clicar en introducir un valor nuevo? No, vas a copiar datos de un campo de contacto. Entonces la información del contacto se va a copiar en la del trato. Vas a clicar en seleccionar y aquí están todos los campos que tienen que ver con el contacto. Aquí lo que tienes que hacer es hacer un match entre los campos que creaste de contacto con los de trato. Y vamos a ver si hay alguno aquí que sea de website. No hay ninguno. Entonces vamos a utilizar business type, por ejemplo. Entonces la información de contacto que está en Business Type se va a pegar en website. Yo puedo agregar otro campo y seguir con el proceso. Vamos a trabajar con Lead Type. Voy a clicar en copiar datos de un campo de contacto. Y vamos a trabajar con modalidad de pago. Y así sucesivamente podemos yo copiar de un lado a otro. Entonces, si tú quieres tener la información de un deal actualizada, lo que tienes que hacer es primero recopilar esa información en el contacto y luego, mediante esta función, ir a pegarla en un trato. Por ejemplo, Job Position. Me vengo aquí a copiar datos de un campo. Aquí tienes que buscar que hagan match. Entonces, una vez lo tengas claro, vamos a hacer uno súper fácil. Business Type, copiar, Language, trato más reciente de este contacto, del embudo correcto y clicas en guardar. Y ya con esto tienes una parte de tu trato que ha sido actualizada con la info del contacto, que es fundamental para ello. Cosas muy puntuales o muy interesantes que voy a comentar que están en el tutorial de los campos personalizados, pero lo voy a mencionar aquí porque es importantísimo, es que un campo se puede copiar la información de uno a otro siempre y cuando sean del mismo tipo. Es decir, un campo de texto le puede copiar información a un campo de texto, pero un campo de fecha no le puede copiar información a un desplegable o una casilla de verificación. Entonces tienes que cerciorarte de que los campos de contacto que vas a crear o que los campos de trato que vas a crear sean exactamente iguales a los de contacto. Si yo clico en añadir un campo, hay campos de entradas de texto, de área de texto, de fecha, de casillas de verificación, de botones de radio, hay un montón. Que esto lo que cambia es cómo se muestra la información. En un campo de fecha y hora, añades fecha y hora, y en un campo de casilla de lista añades una opción de lista. En un campo oculto no se añade nada, y en un campo de, por ejemplo, casilla de verificación es una casilla donde tú marcas, es como un check. Entonces los campos deben ser del mismo tipo para que se puedan copiar de un lado a otro. Tenlo en cuenta a la hora de crear estos campos. Entonces, este es el ejemplo 1. Cada vez que se añade un contacto, se crea un trato y se pega la información. Ahora vamos a trabajar con el ejemplo 2, de qué pasa si no se crea un contacto nuevo, sino que la información se actualiza, que es lo que te decía de la jerarquía. Si tú en vez de, cuando recibes información nueva de un trato, actualizar el trato, actualizas el contacto, puedes actualizar directamente el deal. Y lo voy a mostrar.
yo me voy a borrar este desencadenante y vamos a trabajar en base a un proceso nuevo. Y voy a trabajar con el desencadenante de se actualiza cambios en el campo de contacto y voy a seleccionar el campo. Aquí me van a aparecer todos los campos personalizados que tienen esta información o que están bajo una ficha de contacto y voy a seleccionar, por ejemplo, Business Type. Este desencadenante va a funcionar cuando el valor cambie de cualquier tipo de valor a cualquier tipo de valor, es decir, no importa lo que suceda adentro, yo quiero que esto suceda. Quiero que esto pase cada vez que el campo es añadido o actualizado o simplemente actualizado. Para efectos de esta parte del tutorial, ya hicimos la primera, que era cuando un contacto se creaba. Ahora estamos trabajando cuando un contacto se actualiza. Por eso voy a trabajar solamente cada vez que este campo se actualice. Si yo clico en guardar y luego lo único que tengo que hacer es replicar la segunda parte de lo que estaba mostrando antes, que es actualizar un campo personalizado de una oportunidad de venta. Cada vez que este campo cambie, yo voy a utilizar, pues bueno, yo aquí no tengo business type, pero vamos a suponer que vamos a trabajar con campaña. Voy a copiar datos de un contacto y voy a buscar business type. No, tiene que ser exactamente un campo de texto, porque este campo es de texto. Entonces aquí ocurren problemas si no creas los campos correctamente. Fíjate que si ahora yo selecciono Wildmail Website, que es un campo de texto, que es un campo de una oportunidad, le puedo copiar el valor del business type, que el business type se acaba de actualizar. Yo esto quiero que funcione, por ejemplo, con cualquier embudo, clico en guardar y ya lo tengo. Cada vez que este campo cambie, business type, se va a actualizar website, que no debería ser website, debería ser otro que se llame business type. Y se va a actualizar con la información de ese campo. Entonces esto se puede replicar un montón de veces para mantener a los tratos de la manera más actualizada posible, que cada vez que se actualice un contacto, el campo personalizado de un contacto, que también se actualice el del trato. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con un sistema como este? Y es que cuando sigues una jerarquía te ahorras el 80% de los problemas, porque ya sabes que la información se pega en el contacto, no en el trato, y que pegando la información en el contacto mantienes el trato 100% actualizado en todas las oportunidades y escenarios. Esto ahorra muchísimos problemas. Y siempre que actualice la info del contacto, los deals permanecerán con la info correcta. Entonces, este problema de disparidad entre lo que hay en un trato y lo que hay en un contacto se elimina, porque en ambos lugares está la misma información. Queda pendiente hacer la parte 2 para mostrar cómo actualizando un trato se puede actualizar un contacto, pero bueno, dependiendo de si es algo que a la gente le interesa o no, lo crearé. Lo único que te puedo decir es que si necesitas asesoría de CRM, ayuda para montar este tipo de automatizaciones o cualquier otro tipo de duda que tengas alrededor del CRM de ActiveCampaign, puedes mandarnos un correo a support@wildmail.io y estaremos encantados de ayudarte. Además de que tienes la caja de comentarios, dale el mejor uso que puedas. Y con eso lo vimos todo. Si tienes alguna duda al respecto, ten en cuenta que tienes la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal de Wildmail, que lo que hacemos desde Wildmail es ayudar a empresas españolas que estén utilizando ActiveCampaign, el CRM de ActiveCampaign o cualquier función. Lo hacemos principalmente a través del soporte mejorado, las llamadas de consultoría y asesoría 100% gratuita, no cobramos nada por ello. Y en esas llamadas, pues bueno, puedes preguntar lo que quieras, desde CRM, email marketing, limpieza de listas, lo que sea. Entonces, si tienes una cuenta de ActiveCampaign, te puedes mover a Wildmail, y si todavía no estás con ActiveCampaign, puedes crear una cuenta con nosotros y obtener 14 días de prueba, además de todo el montón de beneficios. Lo dicho, no olvides suscribirte, darle a la campanita, compartir este video con cualquier amigo que esté en el mundillo del marketing y sobre todo estar pendiente del canal porque hay un tutorial nuevo cada semana. Esto es religioso, como la Biblia. Y nada, siempre es un placer estar por aquí creando nuevo contenido. Nos veremos próximamente en un nuevo tutorial. Hasta entonces.